Mi nombre es Edgar Alberto Velasco Tumiña. Pertenezco al resguardo indígena de Buenvía, en Silviacoca. Soy comunero de ese pueblo. Actualmente pues resido acá en Bogotá, aunque permanentemente estoy saliendo pues a diferentes territorios a nivel nacional en diferentes pueblos. Eh, yo acá llegué en el 2013, como en abril de 2013. Llegué a raíz de una delegación pues, que me hacen para la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos Indígenas, que es un espacio pues, donde se concertan temas de política nacional para pueblos indígenas. Y pues desde ese tiempo pues hago monitoreo y seguimiento a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras para pueblos indígenas. Bueno, yo creo que pues esta forma de vida de la ciudad pues es muy diferente al nuestro, ¿no? Muy diferente, muy respetable y se pueden aprender muchas cosas. Pues en la ciudad hay muchas cosas que todavía nosotros, digamos, no tenemos en lo rural, ¿no? Por ejemplo, pues universidades que estén cerca ahí en el resguardo o dentro del resguardo, o bibliotecas públicas, centros culturales, y prácticamente digamos son ausentes muchos de esos espacios pues que son importantes para la formación humana, ¿no? Y yo creo que digamos pues de lo que piensan los que vienen aquí en la ciudad pues tienen digamos por un lado pues una ventaja frente a esos procesos culturales pues y educativos que se aprenden acá en la ciudad, ¿no? Pero al mismo tiempo pues hay una desventaja frente a la forma de vida pues que nosotros tenemos, porque acá en la ciudad pues todos los servicios hay que comprar, los servicios de agua, si no tienes una casa tienes que arrendar, prácticamente tienes que estar comprando todo, tienes que estar comprando la papa, la cebolla, el arroz, mientras que pues allá en nuestros territorios pues nosotros prácticamente es por ejemplo lo que es la papa, que la cebolla, o si puedes ir a pescar, puedes ir a pescar y sacar unos pescados. Y pues digamos, cambia mucho, ¿no? Se tiene esa desventaja, acá si no tienes con qué comprar no puedes sobrevivir. Entonces yo creo que en ese sentido, digamos, la vida de las ciudades, digamos, son muy difíciles cuando no se le brinda como esa garantía suficiente pues, a los ciudadanos que viven aquí en la ciudad, ¿no? Que es tener como el goce efectivo de todos esos derechos. Y pues es un espacio bastante complejo, ¿no? Es un espacio bastante complejo porque a diferencia de, digamos, de nuestro territorio allá, pues acá convivimos entre muchas culturas, ¿no? Acá hay culturas de aquí, de Colombia y de todo el mundo. Y así como es posible aprender de esas otras culturas, también, digamos, se corre el riesgo de perder la cultura propia aquí en la ciudad. Porque por un lado, pues no tenemos, digamos, muchos comuneros nuestros acá, o si están acá, pues están en diferentes partes de la ciudad. Y pues digamos, ya diariamente no estás hablando en tu idioma, sino que te tienes que relacionar en el idioma que es el español aquí en la ciudad. Eh, Tampoco podemos reunirnos y, por ejemplo, hacer trabajos comunitarios o asambleas comunitarias. Y pues es un espacio complejo para nosotros. Y, y bueno, yo creo que pues en medio de todo, yo creo que pues se puede aprender mucho en estos espacios, ¿no? Se puede aprender mucho y pues es importante pues que ustedes como estudiantes pues estén como generando, digamos, por un lado como esa visibilización de lo que pues es un indígena en la ciudad y por otro lado como que pues preguntándonos también qué piensan de ustedes, ¿no? Yo creo que es una pregunta bastante importante porque muchas veces solamente como que se mira quiénes son, pero pues también es importante dialogar, yo creo que es una pregunta bastante importante. Gracias. Eh, pues yo personalmente hasta el momento no lo he sentido, pero pues sí tengo pues muchos compañeros, pues por ejemplo que han sufrido pues discriminación, pues han sido amenazados aquí en la ciudad pues por ladrones, pero también tengo muchos digamos comuneros pues que están acá porque han sido víctimas del conflicto armado y pues están por desplazamientos forzados o pues, por persecución política. Entonces, pues, y además que pues nuestro pueblo, que es el pueblo Misaga, hace parte de los 36 pueblos actualmente que están en riesgo físico y cultural de extinción aquí en Colombia. Y pues
hay muchos más, pero hasta el momento la Corte pues solamente ha, digamos, dado la orden al Estado como para que se restablezcan los derechos a 36 pueblos, pero sin embargo son muchos los pueblos que están desapareciendo. Los pueblos que son como más vulnerables a esa desaparición, pues por ejemplo están en la Amazonía, en el Chocó, en el Cauca, pues de donde yo vengo, y pues casi en todos los territorios, pero los más vulnerables son los grupos más pequeños, porque hay pueblos que cuentan ya con 50 o 100 habitantes, son muy poquitos. Nosotros a nivel nacional, por ejemplo, somos 27.000 personas, estamos en 7 departamentos. Pues a pesar de digamos, de esas diferentes amenazas que hay, del conflicto armado, de megaproyectos que se nos imponen, pues todavía tenemos como la capacidad de resistencia frente a ese tipo de procesos de exterminio que surgen acá. Lo que más extraño de mi tierra es pues mi familia, porque como te decía hace un rato, digamos, pues allá nosotros tenemos la tradición de pues casi todas las mañanas y en todas las tardes después de llegar de trabajo, pues nos hacemos como al lado del fogón y pues escuchamos a mi papá, a mi mamá y cuando existían mis abuelos, pues a mis abuelos. Y es, digamos, en ese espacio donde digamos, pues nos cuentan como las historias, los consejos y todos los días estamos dialogando. No hay día en que por ejemplo, allá cuando nos levantamos, hablamos sobre qué soñamos, qué no soñamos, interpretamos los sueños colectivamente, pero acá ya es diferente, ya es un espacio totalmente diferente y no es posible como ese tipo de prácticas. Lo otro que extraño mucho es también, pues allá digamos la comida es muy barata, ¿no? Hay cosas que hay que comprar y son muy baratas, mientras que acá es totalmente diferente, prácticamente casi que al doble del precio que son allá, digamos, en cuanto a comprar comida. Es otra de las cosas que extraño. Otra de las cosas que extraño pues es la vida comunitaria. Pues nosotros pues también tenemos muchos problemas internamente, conflictos, pero pues sin embargo tenemos una vida comunitaria y resolvemos esos conflictos internos pues de manera comunitaria y trabajamos también de manera comunitaria en muchos procesos como educativos, culturales, productivos, muchas cosas que se hacen. Pues yo voy de aquí a veces como cada mes o cada 2 meses a mi resguardo, a visitar a mi familia, pero pues no es lo mismo. No es lo mismo, pero pues sin embargo, pues en este escenario pues también aprendí muchas cosas. Me he relacionado con mucha gente pues que aprecia mi cultura, que aprecian los procesos que hacemos. También he conocido a mucha gente también que aprecio, de los cuales he aprendido, ¿no? Y pues actualmente, por ejemplo, este año pues nos hemos tenido como un espacio de construcción colectiva bastante importante y pues que es bastante histórico tanto para los pueblos indígenas y para los afros porque históricamente no había habido como un proceso grande, digamos, entre estos pueblos, digamos, de procesos sociales. Y para este año, desde marzo, nosotros formamos un espacio que se llama Comisión Étnica para la Paz y Defensa de los Derechos Territoriales. Y formamos esta comisión porque prácticamente todos los procesos de paz que se han desarrollado aquí en Colombia, pues siempre se excluye a la sociedad civil, ¿no? Y pues más a los pueblos étnicos de aquí de Colombia. Y casi siempre las negociaciones pues habían sido solamente entre el gobierno y los grupos armados y sin ninguna garantía de que se diga la verdad, ni que se repara a las víctimas, ni que se restituyan los derechos territoriales. Entonces, pues nos organizamos, nos encontramos acá, digamos, en este escenario, pero son organizaciones, digamos, de diferentes partes del territorio nacional. Y las organizaciones que nos encontramos son, pues, uno donde yo, pues, actualmente hago procesos que se llama Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. La otra organización es la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, y la otra es COMPA, que es el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano. Desde hace 4 años, creo que ustedes también se dieron cuenta, pues la guerrilla y el gobierno venían dialogando, pero pues nunca la sociedad civil tuvo participación. Y si hubo participación fue muy restringida y fue solamente mediante foros, pero nunca hubo ese diálogo directo, por ejemplo, de un estudiante o de un campesino o de los pueblos indígenas,
de nadie, ahí nadie dialogó directamente, simplemente enviaban las propuestas o cartas, recomendaciones, pero sin embargo pues no se sabía si se leían esas propuestas, si se incorporaban, si eran importantes. Y ahí es, digamos, donde nosotros decimos que la construcción colectiva es importante porque es importante mirarse a los rostros, reconocerse, dialogar y sentir, por ejemplo, esos dolores entre esa gente que le ha hecho daño a uno, ¿no? Entonces generamos este espacio y comenzamos a exigir participación en los diálogos de paz de Cuba. Ya habíamos exigido casi por 4 años, nunca nos habían escuchado, habíamos tenido diálogos directos con los delegados del gobierno, que son pues el alto comisionado y su equipo de trabajo. Ellos siempre nos decían como que bueno, ya van a participar, va a haber alguna forma de participar, ya les diremos, pero pues nunca se confirmaba eso. Y yo creo que con muchos sectores de la sociedad civil pasaba eso. La gente como que esperaba como que a ver en qué momento también podemos participar. Y entonces, pues, y en el tema de víctimas, que es el tema pues más importante también, yo creo que para toda Colombia. Porque por un lado, pues nosotros somos no solamente víctimas de este conflicto armado, nosotros somos víctimas desde los procesos de conquista hasta la actualidad. Y pues ha habido, digamos, como desaparición sistemática de nuestras comunidades, despojo de tierras, actualmente se siguen despojando tierras. Y en ese capítulo pues hacemos reconocer, digamos, ese daño histórico y ese hecho victimizante de que somos víctimas históricas, y se reconoce eso también, y eso es un logro también bastante importante. Entonces en el tema de justicia pues se establece, por ejemplo, muy claramente los temas de reparación colectiva para nuestros pueblos, de cómo deben ser esos procesos, que deben ser concertados con las comunidades o pueblos que han sido afectados, que el gobierno no puede imponer sin preguntar a nuestras comunidades. Y hay otro tema, por ejemplo, que es el tema de justicia transicional, y en ese tema, por ejemplo, se define un tribunal de paz, y ese tribunal de paz es el que va a castigar digamos, a máximos responsables, digamos, de los daños que han cometido aquí en Colombia en el marco del conflicto armado, que serán guerrilleros, paramilitares o altos mandos del Estado. Pero ahí no se contemplaba, por ejemplo, la coordinación de ese tribunal con la Jurisdicción Especial Indígena. Y en este proceso que hicimos también hicimos reconocer pues que el Tribunal Especial de Paz tenía que coordinar justicia con nuestros pueblos, prácticamente directamente con los resguardos y con los cabildos, tiene que coordinar. Si un guerrillero, por ejemplo, es indígena, necesariamente se tiene que coordinar esa justicia. O alguien que no es indígena cometió un delito de lesa humanidad en nuestros territorios, se tiene que coordinar esa justicia. Y bueno, hay muchas variables ahí, digamos, para los procesos de coordinación. Se logra eso. El cabildo, que es la autoridad, digamos, de ese territorio, ejerce jurisdicción en el tema de justicia, en el tema cultural, y pues hace, digamos, autoridad en todos los temas. Y digamos la relación, digamos, de esta autoridad con la autoridad regional y con la nacional, esta relación de autoridad a autoridad no es solamente sociedad civil, sino que también somos autoridades cuando se trata, digamos, de un cabildo en un territorio. Y a nivel regional, pues hay asociaciones de cabildos o consejos o diferentes formas organizativas que ya donde nos aglutinamos ya, digamos, muchos cabildos para trabajar a nivel regional. Y a nivel nacional, pues actualmente hay 5 organizaciones indígenas nacionales, entre ellos pues la que acabo de nombrar, que es Autoridad Indígena del Gobierno Mayor, está la ONIC, está la Confederación Indígena Tairona, está la OPIA, que es la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, y está AICO, que es Autoridades Indígenas de Colombia por la Pachamama, se llama. Esas son las 5 organizaciones. Nuestro pueblo pues tiene, digamos, un origen, pues nosotros somos hijos del agua y de los sueños. Y pues en la historia que se cuenta del origen de nuestro pueblo es que hubo un tiempo en donde hubo un gran cataclismo, un gran derrumbe grande. Hasta ese tiempo, pues digamos, solamente existían, digamos, otra gente. Se habla de que eran más grandes que nosotros. Y nuestros mayores lo denominaban Pichao. Y Pichao en español se traduce como agua como revuelta con muchas cosas de la naturaleza.
Y entonces en ese derrumbe venían, digamos, dos bebés, un hombre y una mujer, y fueron rescatados pues por los pichados. Y, y, y entonces estos pichados educan, digamos, a estos misaje en este mundo, en todo el proceso cultural de lo que es el misaje. Enseñan a manejar, por ejemplo, la coca, de para que se mambea, eh, que, que digamos, eh, que digamos ayudas medicinales tiene esa planta. Él enseña también, digamos, ayudas del sistemas agrícolas, a cómo relacionarnos con el territorio, a cómo cuidar las lagunas. Bueno, se enseñan muchas cosas y crecen estos primeros misaje. Y se cuenta que en ese derrumbe grande que se venía, pues también venían como rocas chocándose entre los peñascos, porque nosotros vivimos allá en las cordilleras. Actualmente estos sonidos que eran como los sonidos de las rocas, pues son, digamos, son la música de nuestro pueblo, y es el sonido del tambor. También se cuenta de que pues habían como plantas como de, bueno, entonces hay unas plantas que se parecían como, digamos, unas plantas como en medio que tienen como un corcho, y pues ya cuando están secos quedan como con un vacío interno, ¿no? Entonces el derrumbe venía quebrando esas plantas y también sonaban como sonidos de flauta. Entonces actualmente, digamos, esos sonidos también pues hacen parte de la música tradicional y pues se acompañan con el tambor. Estos, digamos, rituales, digamos, del toque de tambor y la flauta se hacen, por ejemplo, cuando se hacen mingas de trabajo colectivo, cuando hay asambleas para la elección de la nueva autoridad en el resguardo, cuando hay matrimonios. Se utiliza pues casi para todos los rituales que hay en nuestro pueblo. Y, y entonces, digamos, todo esto, digamos, hace parte como de las costumbres nuestras actualmente, esa historia de origen, ¿no? Y también hay muchas historias, es una de las historias, digamos, de origen que se cuenta, pero también hay muchas historias que ya, digamos, no se tratan de cómo nosotros llegamos acá, pero por ejemplo hay otra historia que es el de Lenrel. Lenrel es como el movimiento, no, más bien el movimiento no es como el sonido de la tierra cuando la tierra está temblando. Por ejemplo, aquí hay un barranquito, si esto comenzara a temblar, comienza como a desmoronarse la tierra y hay unos sonidos. Entonces ese sonido se denomina Lenrel. Y bueno, kushep linjaba minchua mane, linjaba minchidami, kushemi palavik pe nam de gamate chuduan, pe shami samberam paya marami, ya chue tap gese, nim namun paya marin nam manda waraiguan, nam gucha nimom paya bugu chue manda waraiguan ya chue chu, wam chibuiguan, uyo ni mar pureno tabuñachu. La entrevista, eh, porque pues esto genera, digamos, como un diálogo pues entre ustedes y nosotros, y pues saludar especialmente pues al curso en donde ustedes están trabajando, saludar a la gente. Acabo de decir que es muy importante pues que nos conozcamos y dialoguemos entre nosotros. Es importante no solamente en la medida de que conozco otra costumbre, sino que pues aquí en Colombia y en Latinoamérica pues los pueblos indígenas son la raíz pues de lo que somos, de lo que hacemos, que en muchas partes de aquí pues de Colombia y Latinoamérica se ha olvidado, pero pues que seguimos viviendo, y importante que pues nos escuchemos entre nosotros.